¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes como siempre. Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, un fallo con consecuencias judiciales, políticas, sociales, pero ¿se puede hablar de una proscripción, como lo señala el peronismo? Bueno, yo creo que esa es una narrativa que han tratado de instalar en las últimas semanas, pero que ya tiene una larga historia. Recordemos la visión del lawfare como una especie de estrategia en la que intentaron victimizarse a partir de un hecho que es uno de tantos. Habrá que decir también que esta causa, conocida como causa vialidad, no es la única que enfrentaba a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, hay otra condena por otra cuestión y una serie de procesos que hemos conocido a lo largo de los últimos años. Y por supuesto la narrativa más cómoda es ponerse en víctima y tratar de capitalizar políticamente esto para no reconocer eventualmente la existencia de un delito que no solamente la Corte Suprema hoy de alguna manera ratifica con el fallo del día de ayer, sino también recordemos que esto pasó por las instancias judiciales correspondientes, la primera instancia, la segunda instancia. Digo, no se trata solamente de lo que la Corte decidió, sino en todo caso con toda la secuencia del proceso. Es razonable, políticamente, lógico, que busquen un argumento que los exima de dar explicaciones profundas respecto al hecho de corrupción en general. Pero no menos cierto es que la sociedad argentina en su conjunto, no solamente los que están en contra, sino también inclusive algunos que militan en ese mismo espacio, conocen y saben de la forma de proceder que ha tenido lamentablemente la política en los últimos años en Argentina y también de esa impunidad que muchos han llevado adelante en las mismas prácticas en las gestiones municipales, provinciales y nacionales, con lo cual no estamos hablando de un fenómeno nuevo. La percepción de corrupción que tiene la sociedad argentina es elevadísima y esa sensación es la que ha castigado en buena medida a la política clásica en los últimos años y ha generado el proceso político que tenemos hoy, con lo cual aislar esto como si fuese un hecho absolutamente único sería un error hasta conceptual. Ahora, Alberto, podemos hablar de una estrategia porque ¿por qué Cristina presentaría su candidatura tiempo atrás, semanas atrás, cuando ella tenía información de que este fallo iba a suceder, de que iba a ser condenada? Es decir, ¿esto es una estrategia política para victimizarse? Posiblemente sí, pero también no menos cierto es que mucha gente en el distrito en el que ella iba a presentarse, la provincia de Buenos Aires, podía eventualmente ser una candidatura que significara cierto nivel de unidad, de unificación de diferentes espacios que merodean dentro del peronismo. Y creo que en ese sentido me parece que hay que buscar una explicación más profunda que tiene que ver con lo que la gente quiere. Digo, todavía Cristina Fernández de Kirchner representa una parte de ese espacio. Creo que en ese sentido todavía hay una dimensión que hay que comprenderla en términos políticos y ella intentó seguramente capitalizar. Después, por supuesto, está esta alternativa de ponerse en víctima a sabiendas de la posibilidad que existía de que el fallo se diera o eventualmente especular con una especie de postergación de esta decisión judicial que le posibilitara de alguna manera ganar un poco de tiempo, acceder nuevamente a fueros y postergar la decisión final. Ujú. Alberto, el expresidente siempre habló del partido judicial en clara referencia al Poder Judicial. Ahora, ¿este fallo engrandece la figura de Cristina Kirchner para sus seguidores? Bueno, veremos eso, cómo se traduce en términos del liderazgo. Veremos si ahora lo que pasa es que la gente toma ese discurso y la sigue, o eventualmente el peronismo comprende que es un ciclo terminado y que hay que salir a buscar nuevos liderazgos que de hecho están hoy planteados en el discurso dentro de ese movimiento político. No nos olvidemos que Axel Kicillof es una figura que también significa mucho para los seguidores de esas ideas y hoy es un referente que podría posicionarse de cara al futuro, obviamente, en función de cómo le vayan las elecciones primero de septiembre en la provincial y después de octubre en la nacional. Pero creo que también el espacio político del peronismo necesita buscar un replanteo discursivo, por un lado, narrativo, que lo ha perdido, y por otro lado, encontrar las cabezas, los líderes que puedan reencauzar esa vocación de alternativa política que ha tenido el peronismo en las últimas décadas. Veremos si lo consigue. Lamentablemente no vamos a poder testear el capital político de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones porque no va a poder participar, no se va a poder inscribir como candidata, y ese es un dato de la realidad hoy ya indiscutible. Pero creo que estamos frente a una bisagra en la historia política argentina, no solamente por este caso que es paradigmático, sino también porque se abre una puerta que me parece que pocos analistas están dedicándole renglones a que no solamente se trate de este caso puntual,
quizás este sea el comienzo de una etapa en la que los políticos corruptos tengan que pagar sus cuentas en la justicia, y también en la que la ciudadanía argentina sea más exigente respecto a la moralidad y transparencia de los líderes que los gobiernan. Ujú. Ahora, ¿qué podría esperarse para las elecciones nacionales, teniendo en cuenta que el gobierno nacional quería buscar competir con Cristina y en donde ahora justamente esto le va a imposibilitar? Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque de aquí puede juntar muchos votos también lo que es el peronismo. Bueno, habrá que ver ahora quiénes son los candidatos. No se olviden que la política no son solamente espacios, sino también figuras. Y habrá que ver si el peronismo tiene la capacidad operativa de generar nuevos liderazgos o figuras políticas que sean capaces de aglutinar el mismo mensaje. Esto en la provincia de Buenos Aires lo vamos a ver con todas las letras, lo vamos a visualizar con muchísima claridad probablemente, cuando tengamos la lista de candidatos para la elección del 7 de septiembre. Una provincia compleja, donde siempre fue difícil conformar listas, y ahí también habrá que ver si la oposición dialoguista es capaz de articular algo, y si el oficialismo es capaz de conseguir buenos candidatos. Va a ser un testeo interesante el del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en la previa de la nacional. Y después, en mi opinión, cuando llegue el turno del 26 de octubre, lo que vamos a tener es una elección polarizada entre oficialismo y oposición. Creo que ahí se va a nacionalizar el debate, y va a ser, como suelen ser las elecciones de medio tiempo, una suerte de plebiscito sobre la gestión actual del gobierno nacional, y habrá gente a favor y en contra, y así se terminará conformando el Congreso con alguna otra fuerza política que tratará de rascar alguna minoría parcial que no se sienta contenida por los dos sectores más importantes de la política argentina hoy, ¿no? Que podríamos definirlo como el oficialismo de La Libertad Avanza por un lado y la oposición del peronismo más duro. Uh-huh. Alberto, ¿esta condena de la Corte Suprema profundiza la grieta? Seguramente sí, en términos, digamos, ideológicos, pero hay que tratar de bajarle un poco el tono a este tema de la grieta. En política siempre hay ellos y nosotros. Y si lo miramos un poquito más profundamente, no solamente en política, digo, el paraíso existe porque existe el infierno. Uh-huh. Tendría muy poco sentido hablar del paraíso y de las bondades del paraíso si no existiera el temor a ir a parar al infierno. Y creo que en política esa lógica de antagonistas se utiliza muchísimo en diferentes configuraciones, con diferentes tiempos, con diferentes contenidos. El gobierno intentará ponerse del lado de enfrente del populismo, y el peronismo tratará de ser la fuerza política que se convierta en el sinónimo del freno a las políticas del gobierno. Finalmente, la grieta siempre existe. Lo que es importante, los medios de comunicación tenemos mucha trascendencia en este tema, los periodistas, los comunicadores, es aprender a convivir con las grietas. El problema es cuando la grieta se convierte en un problema de otro orden, cuando no te podés juntar con amigos, cuando no podés compartir una fiesta familiar porque hay diferencias políticas. Hay que aprender a que cada uno tiene su punto de vista y es absolutamente posible compartir un espacio, porque de eso se trata en la sociedad, de tener diferencias, de tener visiones distintas, y pese a esas diferencias, poder construir juntos. Creo que hay una sobreactuación de lo que nosotros llamamos grieta, pero que en realidad no es ni más ni menos que la historia política de la humanidad. Digo, ha pasado siempre con diferente tono. En todo caso, deberíamos hacer un esfuerzo por aprender a convivir con nuestras diferencias en vez de negarlas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Alberto, le consulto. ¿La Cristina Fernández de Kirchner del día de hoy tiene el mismo poder político comparado con la expresidente, ¿no?, de tiempo atrás, o de la Cristina de 10 o 15 años atrás? Claramente no, porque no tiene posibilidad fáctica de tomar el poder. Se va a intentar convertirse en una figura con una centralidad superior, pero siempre en las sombras, intentando de alguna manera manejar el margen político y el espacio que ella lidera, pero sin lugar a dudas habrá una batalla por la sucesión del liderazgo, y eso por supuesto que la va a poner en el tapete como la gran electora en términos de decidir quién heredará su reinado, que hasta aquí claramente fue muy contundente, porque estos 25 años que llevamos de este siglo están marcados con mucha profundidad por lo que podríamos llamar genéricamente el kirchnerismo, pero que ella ha tenido la responsabilidad de liderar en 2 oportunidades como presidente y en una ocasión como vicepresidente, pero que además ha tenido siempre un lugar de preponderancia como líder política del oficialismo de la oposición.
y eso por supuesto se va a desvanecer naturalmente por el paso del Sí. tiempo y por la imposibilidad práctica de ejercer el poder. Ahora, Alberto, bien decía, ¿no? ¿Quién sería, la pregunta es, el sucesor o la sucesora referente de Cristina? Hoy veo desdibujado al peronismo. Creo que el único líder emergente que tiene hoy todavía cierto nivel de legitimidad probablemente Axel Kicillof, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante en términos de relevancia electoral, porque tiene, por supuesto, una pertenencia a ese espacio político, pero también porque pertenece a una generación posterior a la de Cristina Fernández de Kirchner, sería de alguna manera el heredero natural, pero claro, tiene 2 exámenes políticos en los próximos meses. El 7 de septiembre tiene que ganar y tiene que volver a triunfar en la elección del 26 de octubre. Si no consigue mantener el poder en términos simbólicos en la provincia de Buenos Aires, en el medio de esta ola violeta, le va a costar mucho disputar ese liderazgo y ahí entraremos seguramente en un proceso de orfandad hasta que el peronismo encuentre la o las figuras que pudieran eventualmente tomar la posta, ¿no? Alberto, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta pronto. Muy buenas tardes.